Antes de que el mundo conociera su nombre, antes de que su rostro apareciera en las portadas de los periódicos europeos, Otto Skorzeny era solo otro oficial en una guerra que ya había devorado millones. Pero en 1943, su historia tomaría un giro tan dramático que parecía sacado de una película. Una misión imposible, ejecutada en el aire fino de los Alpes italianos. Un rescate que cambiaría su vida y su reputación para siempre. Pero para entender cómo llegó hasta allí, primero hay que entender quién era. Otto Skorzeny nació en Viena en 1908, cuando el Imperio Austrohúngaro aún existía. Provenía de una familia de clase media, estudió ingeniería y amaba los duelos, no los de pistola, sino los de sable, tan populares entre los estudiantes alemanes y austríacos de la época. La larga cicatriz que cruzaba su mejilla, que llevaría el resto de su vida, provenía de uno de esos combates. No era solo una marca de valor. Era un símbolo de orgullo, dureza y pertenencia a una tradición guerrera que más tarde definiría su imagen. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Austria quedó rota y humillada. Como muchos jóvenes de su generación, Skorzeny creció en un país sin identidad. Esa humillación lo marcó. En la década de 1930, cuando el mensaje de unidad y renacimiento de Hitler empezó a resonar en el mundo germano, Skorzeny escuchó con atención. Se unió al partido nazi en 1931, mucho antes de que fuera un camino hacia el poder. Para él, el nacionalsocialismo prometía orden, disciplina y fuerza, ideales que atraían tanto al ingeniero como al soldado que llevaba dentro. Cuando estalló la guerra en 1939, Skorzeny ya formaba parte de las Waffen-SS. Al principio no fue un combatiente de primera línea. Era demasiado valioso como técnico y demasiado mayor para ser simple recluta. Pero su ambición no le permitía quedarse detrás de un escritorio. Se ofreció voluntario para misiones de combate, buscando peligro y oportunidad a partes iguales. Luchó en las primeras campañas y fue herido en el frente del Este, donde presenció de primera mano la brutalidad del conflicto. Allí empezó a ver la guerra no solo como supervivencia, sino como un escenario para los que se atrevían a moldear la historia. En 1943, la mente aguda y el gusto por lo dramático de Skorzeny llamaron la atención de Himmler e incluso del propio Hitler. Fue nombrado jefe de operaciones especiales, misiones demasiado arriesgadas o poco convencionales para el ejército regular. Y una de esas misiones lo haría famoso. Ese verano, Italia se derrumbaba. Mussolini, antiguo aliado cercano de Hitler, había sido arrestado por su propio gobierno tras las derrotas italianas. Los nuevos líderes italianos empezaron a negociar en secreto con los aliados, esperando terminar la guerra. Para Hitler, aquello fue traición. Perder Italia significaba perder un frente crucial y, simbólicamente, perder a uno de los fundadores del fascismo. Cuando la noticia del arresto de Mussolini llegó a Berlín, Hitler se enfureció. Ordenó una sola cosa: encontrar a Mussolini y traerlo de vuelta, vivo. El problema era que nadie sabía exactamente dónde estaba. Mussolini había sido trasladado varias veces y escondido en lugares remotos bajo fuerte custodia. Todas las pistas se desvanecían. Pero entre todos los oficiales e informadores que lo buscaban, uno insistía en que podía lograrlo: Otto Skorzeny. Estudió mapas, interrogó oficiales capturados, rastreó informes de simpatizantes italianos. Semanas después, cuando el rastro ya parecía perdido, un piloto de reconocimiento de la Luftwaffe detectó una presencia militar sospechosa en un hotel remoto, en una meseta montañosa llamada Gran Sasso, a más de 2.000 metros de altura. El lugar era prácticamente inaccesible. Un estrecho teleférico era la única conexión con el valle. Las montañas caían a pico por todos los lados. Era la prisión perfecta. Pero para Skorzeny era un reto imposible de resistir. Propuso un plan audaz, un asalto con planeadores, aterrizando directamente en la cima, junto al hotel. Nadie había intentado algo parecido. Los riesgos eran enormes. Vientos impredecibles, una zona de aterrizaje mínima y la posibilidad de que un solo error los hiciera estrellarse contra los acantilados. Pero a Skorzeny no le importaba. Para él, el fracaso no era una opción. Era cuestión de destino. Hitler aprobó el plan personalmente. Le dijo: «Confío en usted». Esas palabras lo significaban todo. En la Alemania nazi, ser elegido por el Führer era el mayor honor y la mayor carga. Desde ese momento, la vida de Skorzeny se consumió en la preparación de la misión. Entrenó sin descanso, seleccionó personalmente a los hombres, paracaidistas, comandos de las SS y pilotos con nervios de acero. Cada uno sabía que aquello no era solo un rescate, sino un mensaje político.
Si lograban el éxito, el mundo vería que Alemania aún podía golpear con precisión y audacia, incluso cuando la guerra empezaba a volverse en su contra. A medida que se acercaba el día, Skorceni sentía el peso de la historia sobre sus hombros. El cielo debía estar despejado, los planeadores perfectos y el factor sorpresa absoluto. El 12 de septiembre de 1943 despegaron 12 planeadores de FS-230 remolcados por aviones, surcando silenciosos los cielos de Italia Central. Al aproximarse al Gran Sasso, los pilotos soltaron los cables y comenzó el descenso. El planeador de Skorceni iba al frente. Debajo, la montaña se alzaba como una lanza de piedra. El viento rugía. La meseta era poco más grande que un campo de fútbol, y más allá, solo vacío. Dentro, los hombres contuvieron la respiración. Skorceni se preparó para el impacto. Y entonces, el planeador chocó contra el suelo, deslizándose sobre la roca y la hierba, rompiendo su tren de aterrizaje, pero milagrosamente manteniéndose entero. Uno tras otro, los demás planeadores se estrellaron al aterrizar, esparciendo hombres y escombros sobre la cima. Polvo y silencio. Los guardias italianos, atónitos ante la aparición de tropas alemanas salidas literalmente del cielo, se paralizaron. En cuestión de minutos, Skorceni y sus hombres tomaron el hotel. Ni un solo disparo. En una pequeña habitación del segundo piso encontraron a Mussolini, pálido, agotado, pero vivo. Skorceni lo saludó y dijo: «Duce, el Führer me envía para liberarlo». Por un momento, Mussolini solo lo miró, sin creerlo. Luego susurró: «Sabía que mi amigo Adolf no me abandonaría». Afuera, mientras el viento azotaba los acantilados, Skorceni transmitió por radio la frase que recorrería el mundo: «La operación ha tenido éxito. Mussolini está con nosotros». Fue uno de los rescates más audaces de la historia militar, ejecutado sin disparar una sola bala. Pero lo que vino después convertiría a Otto Skorceni no solo en un soldado, sino en una leyenda, y, para algunos, en algo mucho más oscuro. La noticia del rescate en el Gran Sasso se propagó como un incendio. En cuestión de horas, las emisoras de radio de toda Europa lo presentaban como un milagro de audacia alemana. Mussolini ha sido liberado por comandos germanos. El nombre de Otto Skorceni se convirtió, de repente, en leyenda. Su rostro, alto, con una cicatriz que marcaba su mejilla, apareció en los periódicos acompañado de titulares como el hombre más peligroso de Europa. Incluso la inteligencia aliada empezó a tomar nota. Para la maquinaria propagandística del Tercer Reich, aquel era un regalo. En un momento en que Alemania comenzaba a perder la guerra, la hazaña de Skorceni daba al pueblo una ilusión de poder y de gloria aún intacta. Hitler estaba encantado. Lo recibió personalmente, le entregó la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, una de las máximas condecoraciones del ejército alemán, y lo elogió como el ejemplo del soldado perfecto. Para Skorceni, aquel reconocimiento fue más que un honor. Fue el símbolo de que había pasado de ser un oficial anónimo a convertirse en un símbolo viviente del heroísmo nazi. Desde ese instante, se le confiaría misiones que ningún otro se atrevería siquiera a planear. Después del Gran Sasso, Skorceni dejó de ser un soldado más. Pasó a dirigir el centro de entrenamiento de comandos de las Waffen-SS, donde desarrolló nuevas tácticas de guerra no convencional. Estaba obsesionado con la sorpresa, el engaño y la guerra psicológica. Para él, la batalla no se ganaba solo con armas, sino también con inteligencia y confusión. Sus hombres lo describían como un líder brillante, aunque exigente y despiadado. Repetía una frase que se volvió lema: «Un comando debe pensar como un zorro y atacar como una pantera». Pero su ambición no se detuvo ahí. En 1944, mientras las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste y los soviéticos desde el este, Hitler volvió a llamarlo. Esta vez, la misión era más peligrosa que rescatar a un dictador. Se trataba de tomar el control de toda una nación. El objetivo era Hungría. A finales de 1944, Alemania estaba perdiendo a todos sus aliados. Italia ya había caído, y ahora el regente húngaro Miklós Horthy buscaba un acuerdo secreto con los soviéticos para sacar a su país de la guerra. Para Hitler, aquello era inaceptable. Hungría era clave. Su ejército, su petróleo y su posición estratégica eran vitales para el Reich. Así que ordenó un golpe rápido y silencioso. La operación recibió el nombre en clave Panzerfaust. El plan era tan simple como brutal: secuestrar al hijo del regente, Miklós Horthy Jórer, y usarlo como presión para forzar la rendición del padre. Skorceni fue elegido para dirigirla. Era una combinación de espionaje,
chantaje político y audacia militar, exactamente el tipo de operación que lo definía. El 15 de octubre de 1944, Skorzeny llegó a Budapest acompañado por un pequeño grupo disfrazado de diplomáticos y oficiales alemanes. Utilizando información de los servicios secretos, localizaron al hijo del regente y lo atrajeron a una reunión oficial. Allí lo emboscaron y lo tomaron prisionero. Skorzeny supervisó el secuestro personalmente. Al enterarse, el regente se vio obligado a capitular. En pocas horas, los alemanes tomaron la capital y colocaron en el poder al partido fascista húngaro, la temida Cruz Flechada. La operación fue un éxito militar impecable, sin un solo disparo. Hitler volvió a felicitarlo, llamándolo un hombre de inteligencia y valor extraordinarios. Pero detrás de ese éxito, la historia escondía un precio terrible. El nuevo gobierno títere desató una ola de terror, deportaciones y asesinatos. Miles de judíos y opositores fueron ejecutados o enviados a los campos. La misión de Skorzeny había cumplido su objetivo estratégico, pero abrió las puertas del infierno para miles de inocentes. Él, como siempre, no cuestionó las consecuencias. En su mente, la obediencia y el deber estaban por encima de la moral. A finales de 1944, con el Reich desmoronándose, Hitler necesitaba otra hazaña desesperada. Esta vez, Skorzeny debía dirigir una operación sin precedentes, Operación Grave, durante la ofensiva de las Ardenas. El plan era tan arriesgado como ingenioso. Soldados alemanes disfrazados con uniformes estadounidenses se infiltrarían tras las líneas aliadas para sembrar confusión, destruir comunicaciones y desinformar. Skorzeny seleccionó a un grupo de hombres con buen inglés. Los entrenó para imitar acentos, gestos y costumbres estadounidenses. Algunos estudiaron películas de Hollywood, periódicos y jerga militar para parecer auténticos. Su misión no era destruir, sino engañar, cambiar señales, difundir órdenes falsas y generar caos entre los aliados. Cuando la ofensiva comenzó en diciembre de 1944, sus hombres se deslizaron tras las líneas enemigas. Durante días, el miedo y la paranoia se extendieron entre las tropas aliadas. Soldados comenzaron a detenerse unos a otros para comprobar si realmente eran estadounidenses. Circuló un rumor: Skorzeny está en camino para asesinar a Eisenhower. La tensión fue tan alta que el propio general fue puesto bajo máxima protección durante días. Mientras tanto, Skorzeny, a kilómetros de distancia, observaba satisfecho. Había paralizado al enemigo sin siquiera estar allí. La ofensiva de las Ardenas fracasó, pero la Operación Grave consolidó su reputación como un maestro del engaño y la guerra psicológica. Para los aliados, era un criminal. Para los nazis, el último héroe capaz de obrar milagros. Cuando llegó 1945, hasta Skorzeny comprendió que todo estaba perdido. Alemania ardía, el ejército colapsaba y el Führer ya no inspiraba, solo deliraba. Aún así, él permaneció leal hasta el final. Organizó defensas improvisadas, ayudó en la evacuación de Viena y planeó misiones imposibles para proteger a altos mandos. Era como si no supiera existir sin una causa a la cual lanzarse de cabeza. Cuando el Reich cayó, Otto Skorzeny no murió en combate ni huyó al exilio. Cayó prisionero de los estadounidenses. Pero su historia, lejos de terminar, estaba a punto de transformarse en algo aún más extraño: la vida secreta del soldado más peligroso de Hitler. Cuando los cañones finalmente cayeron en mayo de 1945, Otto Skorzeny ya no era el héroe de las misiones imposibles ni el orgulloso comando del Führer. Era un prisionero, uno más entre millones. El Reich al que había jurado lealtad absoluta se había desmoronado, dejando tras de sí solo ruinas, vergüenza y cadáveres. Hitler estaba muerto. Alemania, partida en pedazos. Y Skorzeny, que había vivido toda su vida al borde del peligro, se encontraba ahora encerrado tras alambradas, sin enemigos que enfrentar, sin batallas que ganar. Los aliados lo consideraban un símbolo de todo lo que el nazismo había representado: la audacia, el fanatismo y la falta de escrúpulos. Para ellos, Skorzeny no era un simple soldado, sino una pieza del aparato que había sumido al mundo en el horror. Lo enviaron a un campo de prisioneros en Dachau, el mismo lugar donde, años antes, miles habían sufrido bajo el régimen que él había servido. El destino tenía su propio sentido de ironía. Sin embargo, Otto Skorzeny no era un hombre fácil de quebrar. Se adaptó rápidamente a la vida en cautiverio. Mantenía la compostura, respondía con cortesía a los interrogatorios y mostraba una disciplina que incluso sus captores encontraban desconcertante. Cuando le preguntaron si se arrepentía, respondió con su frase favorita:
Fui un soldado. Cumplí con mi deber. En 1947, fue llevado ante un tribunal militar estadounidense. Se le acusaba de crímenes de guerra por haber utilizado uniformes enemigos durante la Operación Grave, algo prohibido por las convenciones internacionales. Si lo declaraban culpable, podía ser ejecutado. El juicio comenzó con todas las miradas puestas en él, el hombre más peligroso de Europa enfrentando a la justicia de los vencedores. Pero el proceso dio un giro inesperado. La defensa de Scorzeni argumentó que sus acciones no diferían de las que los propios aliados habían realizado. Y, para sorpresa de muchos, oficiales británicos y estadounidenses testificaron a su favor. Reconocieron que sus propios comandos también habían usado disfraces en misiones secretas. El tribunal se encontró ante un dilema moral: ¿cómo condenar a un enemigo por algo que sus propios soldados habían hecho? El resultado fue sorprendente. Otto Scorzeni fue absuelto. El mundo esperaba verlo colgado. En cambio, salió del tribunal como un hombre libre, al menos en teoría. A pesar de su absolución, los aliados no lo dejaron marchar. Lo trasladaron a un campo de detención mientras decidían si entregarlo a otro país para nuevos juicios. Pero Scorzeni no era de los que esperaban su destino sentado. Si había aprendido algo en la guerra, era que la oportunidad no se encuentra, se crea. La noche del 27 de julio de 1948, mientras los guardias hacían su ronda habitual, Scorzeni desapareció. Las versiones sobre su fuga son confusas. Algunos dicen que recibió ayuda de antiguos camaradas infiltrados en la prisión. Otros, que agentes estadounidenses facilitaron su salida a cambio de favores futuros. Lo cierto es que se puso un uniforme falso, caminó con calma hasta la salida, y simplemente se fue, como si la guerra lo hubiera hecho invisible. Durante meses, el mundo no supo nada de él. Los periódicos publicaban rumores: que había huido a Argentina, que estaba en Egipto, que trabajaba como mercenario en el Medio Oriente. Pero nadie podía probarlo. Había desaparecido, convertido en leyenda viva. La inteligencia aliada lo buscaba, pero siempre llegaba tarde. Un nombre falso aquí, un documento en otro país, un testigo que juraba haberlo visto. Scorzeni era, una vez más, el maestro del engaño. Finalmente, su rastro apareció en España. El régimen de Francisco Franco, aliado ideológico del nazismo, ofrecía refugio a fugitivos alemanes. Madrid de los años 40 y 50 se convirtió en un santuario de fantasmas del Tercer Reich, exoficiales, científicos, espías. Allí, Otto Scorzeni reconstruyó su vida. Montó una empresa de ingeniería, compró propiedades y se presentó al mundo como un hombre de negocios. Pero quienes lo conocían sabían que seguía siendo algo más, un hombre con contactos, secretos y poder. Su red de antiguos camaradas creció. A través de lo que se conocía como Odessa, la red secreta de ex-nazis, ayudó a escapar a otros miembros del régimen, enviándolos a Sudamérica o al norte de África. Para los aliados, se convirtió en un problema diplomático. Para los nostálgicos del Reich, en una especie de héroe. Con el tiempo, su nombre comenzó a aparecer en informes de inteligencia. Al parecer, había empezado a colaborar con distintos gobiernos, incluso con antiguos enemigos. En plena Guerra Fría, su experiencia en operaciones encubiertas resultaba valiosa. Algunos documentos sugieren que trabajó como asesor militar para Egipto, entrenando comandos y compartiendo tácticas aprendidas durante la guerra. Otros informes apuntan a que también tuvo contacto con la CIA y con redes anticomunistas en Europa. Otto Scorzeni se convirtió en un hombre sin patria pero con poder en todas partes. Era el soldado que nunca se rendía, el fugitivo que vivía a plena vista. Algunos lo veían como un sobreviviente astuto, otros como un criminal con suerte. Pero lo cierto es que su historia ya no pertenecía a un solo país ni a una sola guerra. Su vida había entrado en una nueva etapa, la de las sombras. Ya no luchaba con armas, sino con información. No peleaba por un líder, sino por su propia supervivencia. Y en ese mundo de espías, dictadores y traiciones, Otto Scorzeni volvería a ser útil, no como soldado del Reich, sino como una figura clave en el juego silencioso de la Guerra Fría. La guerra había terminado, pero para hombres como Otto Scorzeni el campo de batalla solo había cambiado de forma. Las armas se habían guardado, los uniformes desaparecido, pero la lucha continuaba. Ya no se trataba de conquistar territorios, sino de mover piezas invisibles en un tablero mundial que empezaba a dividirse entre este y oeste. El conflicto ahora tenía otro nombre, la Guerra Fría. Y en ese nuevo juego de espías, conspiraciones y secretos, Scorzeni encontró su lugar natural.
En la España de Franco, Otto Skorzeny se reinventó como empresario. Fundó una compañía de ingeniería y comenzó a moverse en los círculos del poder. Pero todos sabían que sus negocios iban mucho más allá de la construcción. Su verdadera empresa era una red, una telaraña de exoficiales nazis, mercenarios y simpatizantes desperdigados por Europa y América Latina. Muchos de ellos habían escapado gracias a los mismos canales clandestinos que él había ayudado a construir. Rutas falsas, documentos inventados y contactos en los puertos y embajadas del mundo. Para las potencias occidentales, esa red era peligrosa, pero también podía ser útil. En la nueva guerra contra el comunismo, hombres como Skorzeny, fanáticamente anticomunistas, entrenados y sin escrúpulos, eran vistos por algunos como herramientas aprovechables. El enemigo de ayer podía convertirse, si convenía, en el aliado silencioso de hoy. A comienzos de los años 50, su nombre volvió a resonar en informes de inteligencia de Washington, Moscú y Tel Aviv. Los estadounidenses lo vigilaban, los soviéticos lo querían neutralizar y los israelíes lo consideraban una amenaza. Pero de alguna manera, Otto Skorzeny logró mantenerse entre todos ellos, moviéndose con la habilidad de quien ha sobrevivido a demasiadas guerras como para confiar en bandos. Fue por entonces cuando su historia dio un giro tan sorprendente que parecía imposible. En Egipto, el nuevo presidente Gamal Abdel Nasser buscaba construir un ejército moderno y poderoso. Contrató a varios antiguos científicos y oficiales alemanes, algunos con pasado nazi, para ayudar a desarrollar su programa militar. Skorzeny fue uno de ellos. Enseñó tácticas de sabotaje, infiltración y combate irregular al ejército egipcio. En poco tiempo, se convirtió en asesor militar del régimen. La paradoja era abrumadora. El hombre que había servido a Hitler, el mismo régimen responsable del Holocausto, estaba entrenando al ejército de un país que pronto entraría en guerra con Israel, la nación fundada por los sobrevivientes de aquel horror. Pero la historia aún tenía un giro más extraño preparado para él. A comienzos de la década de 1960, circularon rumores que pocos creyeron posibles. Otto Skorzeny, el excomando nazi más famoso del mundo, estaba colaborando con el Mossad, el servicio secreto israelí. Durante años, la historia se consideró una leyenda, hasta que décadas después los documentos y testimonios la confirmaron. Según los informes, los agentes del Mossad habían planeado eliminarlo en Madrid. Tenían razones de sobra. Skorzeny había entrenado al ejército egipcio y ayudado a proteger a antiguos nazis implicados en crímenes de guerra. Pero cuando los agentes llegaron a su puerta, Skorzeny hizo lo que mejor sabía hacer: negociar con la muerte. En lugar de huir, los recibió. Les habló con calma, les ofrecía información y, de algún modo, logró convencerlos de que podía ser más útil vivo que muerto. A partir de entonces, el hombre que había servido a Hitler comenzó a trabajar para sus antiguos enemigos. Skorzeny entregó al Mossad datos sobre científicos alemanes que estaban ayudando a Egipto a desarrollar cohetes y armas de largo alcance. Gracias a su colaboración, varios de esos proyectos fueron saboteados o desmantelados. A cambio, los israelíes le ofrecieron protección. Nadie sabe con certeza por qué lo hizo. Algunos dicen que lo movía el miedo. Otros, la conveniencia. Tal vez era simple pragmatismo. Una vida entera de moverse entre sombras le había enseñado que la supervivencia valía más que la lealtad. Sea cual fuera la razón, el resultado fue uno de los giros más insólitos de la historia moderna. El antiguo héroe de Hitler colaborando con el Estado judío. Durante esos años, Skorzeny se convirtió en un viajero constante. Visitaba Egipto, Suiza, Argentina e Irlanda. Compraba propiedades, dirigía empresas y tejía contactos con políticos, militares y empresarios. Su reputación de soldado de fortuna se amplió. Ya no era solo el mito del pasado. Era un intermediario, un hombre de contactos imposibles, un negociador entre mundos que jamás deberían haberse cruzado. En público, mantenía una imagen casi romántica, la del viejo guerrero convertido en empresario. Concedía entrevistas, sonreía ante los fotógrafos, hablaba con nostalgia de la disciplina y el honor del pasado. En privado, seguía operando en la penumbra, donde los secretos valían más que el oro. Para unos, era un genio de la guerra moderna. Para otros, un traidor, un criminal, un hombre que solo sabía sobrevivir cambiando de bandera. Pero lo cierto es que Skorzeny había logrado algo extraordinario: mantenerse relevante, poderoso y temido en un mundo que ya había dejado atrás a casi todos los suyos. A mediados de los años 60, su nombre ya era una leyenda. En las reuniones clandestinas de antiguos oficiales nazis, se hablaba de él con respeto. En los archivos de la CIA y del KGB,
Se le mencionaba con desconfianza. Para el Mossad, era un aliado incómodo pero necesario. En todos los bandos, era un enigma. Esa era su verdadera victoria. Seguir existiendo entre líneas, en un espacio donde nadie sabía si era amigo o enemigo, donde cada pacto podía romperse y cada palabra podía tener un precio. Otto Skorzeny, el hombre que una vez voló sobre los Alpes para rescatar a Mussolini, había terminado convertido en algo más peligroso, un fantasma que servía a todos y a nadie. Pero ni siquiera los fantasmas escapan al paso del tiempo. La historia le había permitido sobrevivir a las bombas, a los juicios y a la persecución. Sin embargo, un enemigo silencioso y definitivo se aproximaba. Uno que ni la astucia ni el coraje podrían derrotar. Para los años 70, Otto Skorzeny había vivido más vidas que la mayoría de los hombres. Había sido ingeniero, soldado, héroe propagandístico, criminal de guerra, fugitivo, espía y empresario. Cada vez que el mundo intentaba definirlo, él cambiaba de forma. Pero el tiempo, ese enemigo que ni el ingenio ni el valor pueden vencer, empezó finalmente a alcanzarlo. Su rostro seguía marcado por la cicatriz de juventud, aquella que lo había hecho parecer un guerrero incluso en los días de paz. Pero detrás de esa marca, el cuerpo que alguna vez desafiaba la muerte empezaba a deteriorarse. Vivía entre España e Irlanda, viajando de vez en cuando para atender negocios, aunque todos sabían que esos viajes eran parte de una red de contactos más oscura. En Madrid tenía una finca amplia, rodeada de jardines y silencio, donde recibía visitas de antiguos camaradas de las SS, mercenarios retirados y jóvenes idealistas de extrema derecha que lo veneraban como un mito viviente. En esos encuentros, Skorzeny hablaba con voz calmada y segura, narrando sus hazañas con un tono casi cinematográfico. Cada vez que contaba la historia del rescate de Mussolini, los oyentes se quedaban absortos, como si escucharan a un héroe y no a un hombre que había servido a uno de los regímenes más terribles de la historia. Pero tras las risas y los brindis quedaba un aire de melancolía. Quienes lo conocieron de cerca decían que, en los últimos años, Otto Skorzeny se volvía pensativo, que su mirada se perdía por momentos en el pasado. No hablaba de política ni de ideología, sino del deber, de la disciplina, de la camaradería entre soldados. Cuando alguien le preguntaba por los crímenes del nazismo, cambiaba de tema. Respondía siempre lo mismo. No sabía nada. Fui un soldado, nada más. Era su escudo, su frase eterna. Pero detrás de esas palabras, algunos creían notar algo más. Una sombra de duda, una incomodidad que nunca admitiría. Seguía manteniendo contacto con redes clandestinas de exoficiales, con quienes compartía correspondencia y reuniones privadas. Entre ellos se llamaban veteranos, hermanos de armas, aunque el mundo los veía como fantasmas de una ideología muerta. Se reunían en silencio, brindaban por el pasado y hablaban de la honra perdida de Alemania. A veces, alguien mencionaba los campos de concentración, los millones de muertos. Entonces el silencio se hacía espeso, y Skorzeny cortaba la conversación con una sonrisa tensa. Él prefería recordar solo las operaciones militares, las victorias imposibles, las misiones que lo habían convertido en leyenda. En 1973, los médicos le diagnosticaron cáncer. Para un hombre que había sobrevivido a heridas, explosiones y persecuciones, enfrentarse a una enfermedad invisible fue algo incomprensible. Aún así, no se dejó vencer fácilmente. Se sometió a tratamientos en hospitales de Madrid, pero el cuerpo que había soportado el frío del frente ruso y el calor del desierto africano empezó a rendirse. La enfermedad avanzó sin piedad. El hombre que alguna vez había escalado montañas y saltado de planeadores apenas podía caminar sin ayuda. Sin embargo, se negaba a mostrarse débil. Seguía recibiendo visitas, fumando sus cigarros y hablando de estrategia militar con la misma energía de siempre, aunque la fatiga lo devorara. Leía los periódicos todos los días. Le interesaban las guerras de Vietnam y del Medio Oriente. Le fascinaba ver cómo el mundo seguía en conflicto, como si eso confirmara que, al final, tenía razón, el ser humano nunca dejaría de luchar. En cierta forma, el caos del mundo le daba paz. El 5 de julio de 1975, Otto Skorzeny murió en Madrid a los 67 años. La noticia recorrió Europa con rapidez. Para unos, era el fin de una era. Para otros, la muerte de un criminal que había escapado a la justicia. Los periódicos lo describieron con titulares contradictorios. El último soldado de Hitler, el genio del comando, el nazi que burló al mundo. Su funeral fue un espectáculo tan extraño como su vida. Cientos de exoficiales y simpatizantes del nazismo acudieron al cementerio madrileño donde fue enterrado. Algunos,
Discretamente, levantaron el brazo en el saludo prohibido del Raids. Otros lloraron en silencio. Para ellos, Scorzeni no era un criminal, sino un símbolo de lealtad y valentía. Para el resto del mundo, las imágenes fueron escalofriantes, un recordatorio de que la ideología que él había servido aún respiraba en las sombras. Después de su muerte, su nombre siguió flotando entre la historia y la leyenda. En revistas militares se le llamó el Comando Perfecto. Escritores de espionaje se inspiraron en él para crear personajes. En círculos de extrema derecha se convirtió en ídolo. Pero entre los historiadores, su figura generó otra clase de fascinación. ¿Cómo pudo un hombre tan inteligente capaz de dedicar su vida a servir al mal sin reconocerlo jamás? Otto Scorzeni representaba una paradoja. Su valentía era indiscutible, su ingenio admirable, pero sus talentos, en lugar de servir a una causa noble, fueron puestos al servicio de la destrucción. Fue un hombre que confundió la lealtad con la virtud, la obediencia con el honor. Y su historia demuestra que la línea entre el héroe y el monstruo puede ser tan delgada que a veces solo la historia logra verla con claridad. El mundo siguió adelante. Las guerras cambiaron, los enemigos también. Pero en los documentales viejos, en las fotos en blanco y negro del planeador que aterriza en las montañas del Gran Sasso, el rostro de Otto Scorzeni todavía aparece por un instante. Y en esa mirada fría, firme, uno puede ver el reflejo de una época en la que el valor y la oscuridad convivieron en el mismo hombre. El tiempo tiene una forma curiosa de transformar la memoria. Suaviza los bordes de la crueldad, convierte los actos en relatos y los nombres en símbolos. Pero a veces, como en el caso de Otto Scorzeni, lo que queda no es ni admiración ni condena, sino una pregunta abierta. ¿Fue valiente? Sí. ¿Fue audaz? Sin duda. Pero también fue el reflejo más peligroso de una verdad humana. Que el valor, cuando se divorcia de la moral, puede volverse una fuerza ciega y devastadora. Tras su muerte, la figura de Scorzeni se desdobló en dos versiones. Una, la del soldado temerario que ejecutaba misiones imposibles con una precisión casi cinematográfica. La otra, la del hombre que puso ese talento al servicio de un régimen de muerte. Entre esos dos extremos, la historia aún intenta encontrar equilibrio. Los estudiosos de estrategia militar reconocen su genio. Sus operaciones especiales se estudian en academias del mundo entero. La planificación del rescate de Mussolini, el uso del engaño táctico, la creación de unidades móviles y autónomas. Muchos de los métodos modernos de operaciones especiales, de los comandos británicos a las fuerzas élite estadounidenses, tienen ecos de sus ideas. Pero esa herencia técnica no puede separarse del contexto que la hizo posible. Las estrategias de Scorzeni nacieron dentro de un sistema que glorificaba la obediencia ciega y deshumanizaba al enemigo. Y ese es el dilema que su historia deja. ¿Puede admirarse la genialidad de un hombre sin aceptar el propósito que la guió? ¿Es posible aprender de sus actos sin olvidar a quién sirvieron? Durante décadas, su nombre ha sido objeto de fascinación. Películas, libros y documentales lo presentan como el comando perfecto, el hombre de las misiones imposibles. Pero la mayoría omite una parte esencial, que cada uno de sus triunfos prolongó la vida de una ideología que llevó a la humanidad al borde del abismo. Su audacia fue real, pero su causa fue monstruosa. Los grandes dilemas morales de la guerra se concentran en hombres como él. Porque Otto Scorzeni no fue un psicópata ni un asesino descontrolado. Fue un hombre inteligente, disciplinado, encantador incluso. No actuó por locura, sino por convicción. Creyó servir al deber, cuando en realidad servía a un sistema que destruyó todo lo que tocó. Esa es la lección más inquietante. El mal no siempre se presenta con rostro cruel. A veces sonríe, obedece y habla de honor. Hoy, su figura sigue apareciendo en los márgenes de la historia, entre la fascinación militar y el rechazo moral. Su nombre está grabado en los archivos de inteligencia, en los manuales de operaciones especiales y en los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero también está en las listas negras de la memoria, junto a aquellos que demostraron cuán lejos puede llegar un hombre cuando confunde deber con destino. Quizá por eso su historia sigue contándose. No porque sea un ejemplo que imitar, sino una advertencia que recordar. Nos obliga a mirar de frente el espejo incómodo de nuestra propia naturaleza, la capacidad humana para justificar cualquier cosa en nombre de la lealtad, del país o del honor. Otto Scorzeni murió convencido de haber hecho lo correcto. Pero la historia, imparcial y paciente, no lo absolvió. Lo recordó con todos sus matices. El estratega brillante, el soldado valiente, el fugitivo hábil y el servidor de una causa infame. Su legado no es heroísmo ni maldad pura. Es la frontera borrosa entre ambas. Y quizá,
En eso reside su verdadero significado. Nos enseña que el coraje, sin conciencia, puede construir hazañas y tragedias al mismo tiempo, que la lealtad, sin reflexión, puede ser más peligrosa que la traición, y que cada vez que confundimos obediencia con virtud, abrimos la puerta a repetir los errores que creíamos enterrados. Porque la historia de Otto Skorzeny no termina con él, termina con nosotros, cada vez que elegimos que admirar y que condenar, cada vez que decidimos si la audacia justifica el propósito, o si el propósito, sin humanidad, convierte toda hazaña en vacío. Al final, su nombre sobrevive no como el de un héroe, ni como el de un villano absoluto, sino como una advertencia, la de un hombre que conquistó lo imposible, pero perdió su alma en el intento.